Subo hasta la cima. Me gusta mirar el mundo desde arriba. En la subida siento las cosquillas. Me gusta pensar que aprendo todavía. De las caídas, de las heridas, de esta ironía que le llaman vida. Desde el silencio veo más lejos. Soy el espejo, el punto de partida. A contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer. Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien. Todos los días subo hasta la cima. Me gusta andar cerca de la cornisa. No llevo prisa, beso la brisa. Mezcla de calma con adrenalina. Siempre descanso, siempre llego a donde voy. Ya he andado tanto y todavía no me canso. Fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. Siempre descanso, siempre llego a donde voy. Ya he andado tanto y todavía no me canso. Fumando flores, tomando jugo de luna. Única cura contra el miedo a la locura. A contramano, pensando en ser o no ser, atravesando la piel, dejando el tiempo caer. Energizado, llevo una luz en la sien, aunque hay todo que perder, jamás estuve tan bien. Jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien. Jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien, jamás estuve tan bien. Bebo de la vida y nunca quedo satisfecho. Tú me enseñas cada día a conectarme más con todo lo que quiero, todo lo que debo y lo que aún no he hecho. Eso que todavía llena mi alma de paz. Todas las mentiras que llevamos bien adentro son heridas que algún día pueden desangrar. No me desespero, hago lo que puedo por calmar la mente. Soy un hombre asimilando su fragilidad. Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe. Sabes que cada mañana se nace de nuevo. Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe. La cima de la montaña no queda tan lejos. Bebo de la vida buscando claridad, chocando en cada esquina contra la dualidad. Como yo nunca me rindo, sigo firme en el camino, tentando al adivino, surfando mi destino. Todo lo que vimos con la mirada de niños como estrellas nunca me dejaron de alumbrar. Nada más sencillo, nada más real que empezar de nuevo cada despertar. Es cuestión de tiempo y fe, solo algo de tiempo y fe. Sabes que cada mañana se nace de nuevo. Es cuestión de tiempo y fe,
que me quemen cuando muera, para que mi alma de madera no sienta. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar de vuelta en un nuevo webinar de ACEPI. Hoy es el 6 de agosto, un jueves 6 de agosto, todos acá reunidos para tener un nuevo espacio donde podamos compartir un poco sobre darles información, darles algunas enseñanzas, algunos aprendizajes sobre emprender. En este caso, hoy nos acompaña Sebastián Cacasu. Sebastián ya es alguien conocido de la casa. Él es coach ejecutivo e ingeniero. Tiene más de 15 años de experiencia ayudando a líderes y emprendedores a transformar la forma de dirigir. No solamente es alguien conocido ya en la casa, acá en los webinars, sino que también es uno de los mentores del programa de mentorías de ACEPI. Así que es alguien que hace tiempo que está colaborando con nosotros. Así que muchísimas gracias, Sebastián, por tu tiempo, por siempre acompañarnos en estos espacios. Le quiero también dar un agradecimiento a las empresas que nos apoyan y que auspician estos espacios, especialmente a Personal Pay, a Embaco Pop, a Cervepar, a Prim Prim, a Encom, Santa Clara, Centria y Embaco. Así que muchísimas gracias a todos de vuelta por estar en este webinar. Y bueno, Sebastián, hoy nos vas a estar hablando sobre el liderazgo en tiempos de inteligencia artificial. Como saben, siempre es un tema recurrente porque no podemos hoy en día escapar de la influencia de la inteligencia. Es algo con el cual tenemos que aprender a trabajar, aprender a convivir. Y bueno, vamos a escucharle a Sebastián un poquito en este espacio. Así que, Sebastián, muchísimas gracias nuevamente y el espacio es todo tuyo. ¿Qué tal, Rodri? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto y un placer enorme estar acá, como siempre, en la CEPI y compartir con ustedes algunas de las cositas que pueden trabajar más como disparadores, pero que espero que podamos sacar conclusiones, reflexionar y charlar entre todos. Pues la verdad que el mundo cambiante en el que vivimos hoy, nadie puede decir con certeza hacia dónde va. Sí tenemos algunos indicadores que nos permiten jugar a adivinar, pero que en realidad lo que estamos haciendo es ir de día a día. Esto cambia semana a semana, es increíble la cantidad de herramientas nuevas que salen, la guerra de la inteligencia artificial y todo va cambiando muy rápido. Y bueno, muchas gracias Rodri por la invitación, ¿sí? Y bueno, creo yo que vamos a compartir una charlita. La idea es, creo que tienen los micrófonos apagados, ¿verdad? Por una cuestión de... Entonces, los invito a utilizar el chat lo máximo posible. ¿Sí? Yo voy a dejar una ventana de chat abierta por si se les ocurre alguna pregunta o alguna acotación. La vamos viendo al momento. También se conectó Ceci Salud. Hola Ceci. Dijo que no sabía si se iba a poder conectar o no. Y también Raúl de los Santos, ¿qué tal? Cristian Javier, muy bien. Emigdio, ¿cómo estás? Cayo Acosta, ¿cómo estás? ¿Sí? Pongan como la consigna al principio, quiénes son, cuál es el emprendimiento de ustedes, qué es lo que hacen, pues este también es un espacio para conocerse, para saber qué hacen y para poder colaborar con eso. Así que la vida del emprendedor necesita clientes y para tener clientes necesitas que te conozcan, ¿no? Así que es un buen lugar para interactuar también. Sí, bueno, empezamos, ¿ok? Voy a compartir la pantalla. Y fíjense, ¿para qué sirve hoy la inteligencia artificial? Sí, sirve para muchas cosas, pero la más importante de todas sirve para hacer videos truchos de Messi, ¿no? Que ¡Calla! ¡Dale que viene un oso! ¡Dale, dale! ¡Abrí Antonella! ¡Rápido! Por favor. ¡Se acerca! ¡No, no, no!
TikTok, ¿te colgás mirando TikTok? Sí, ¿Ah, sí? sí, mucho. Viste que está muy de moda con IA, cosa Sí, tuya. hice todo, El que ¿no? tocas Sí. el timbre, que te pareció uno que se te quedaste sin agua en el mate. Me prestas un poquito de agua caliente. Se me enfrió todo y no arranco sin mate. In his latest Ok, entonces es súper gracioso todo lo que se puede hacer con IA. ¿Sí? Hoy ya nos es difícil darnos cuenta de qué es verdad, qué es mentira. Y el gran desafío de esto tiene que ver con a qué mundo estamos yendo. Estamos yendo a un mundo donde va a ser cada vez más difícil comprobar qué es verdad y qué es mentira. Un mundo donde hacer este tipo de videos hoy es relativamente fácil, es relativamente barato y donde cada vez se hace más complejo el entendimiento de la verdad y la mentira. Y lo que vamos a terminar haciendo, como pasa con todas estas tecnologías, es siempre a dudar de todo, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y finalmente la gente lo que va a decir más es, y no, y es IA. Pero hoy la IA, y hace ya muchos años que existe, ¿sí? Cuando empezó OpenAI nadie sabía que era OpenAI, y después ChatGPT conoce todo el mundo, ¿sí? OpenAI es la empresa que generó este ChatGPT que hoy me imagino todo el mundo utiliza. Y al principio de ChatGPT era como súper revolucionario, se podían hacer muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, este muchacho que salió en los principios de ChatGPT fue Esto muy del chat interesante. GPT es una locura y hoy he probado un nuevo prompt, una nueva utilidad que me ha dejado completamente loco. Por si no lo sabes, estoy gordito, se me da mal las dietas y desde hace muy poco tengo un plan nutricional. Este plan nutricional, por ejemplo, en el desayuno me viene desglosado por hidratos de carbono, por grasas y proteínas. Y mi problema siempre es que nunca sé qué cocinar con todo esto. Busco por internet y me acabo aburriendo y lo acabo dejando. Yo ya he dicho, hoy tenemos una herramienta nueva para esto. Le he metido todas las opciones al chatbot y le he dicho que me genere unas cuantas recetas cogiendo solo un ingrediente de cada grupo. Y me lo ha hecho. Y la mayoría de recetas están bien. Luego le he dicho que me añada los gramos que tengo que tomar en cada receta. Toma. Luego le he dicho que me añada aproximadamente las calorías que tiene cada receta. 5 segundos más tarde, aquí tienes. El cumum de todo esto ha sido pensar, hostia, yo tengo un problema. Nunca sé cuánto tengo que comprar para hacer las cosas que tengo que cocinar para comer. Así que le he dicho al chatbot, de toda esta lista de recetas, cógeme la 3, la 5, la 8, la 11, la 13, la 15 y hazme una lista de la compra. Es brutal. He estado comprobando esta lista y lo ha clavado. De locos. De locos. Ok, así que en este mundo con inteligencia artificial hay ciertos tipos de trabajo, ciertos tipos de profesionales que se encuentran muy en riesgo, ¿sí? Profesionales de la salud, a pesar de que no se recomienda, obviamente, que uno consulte temas de salud con el chat GPT. Pero lo mismo pasaba cuando salía Google, ¿no? No, no hay que consultar a Google, pero después uno va al médico ya habiendo googleado todos los síntomas que tiene y creyendo que se va a morir pasado mañana, ¿sí? Los médicos tranquilizándote y diciéndote, no, mira, Google es una herramienta, no te va a decir la verdad. Pero ChatGPT hoy, ChatGPT y toda la inteligencia artificial profundiza mucho más que Google en sí. ¿Sí? Es una herramienta que te permite interactuar, te permite profundizar, te permite acceder a distintas bases de datos y a conocimientos globales, pero también te permite generar una relación y un vínculo donde la memoria de las conversaciones que vas teniendo puede ir aprendiendo de vos, de tus hábitos, de lo que haces, de lo que no haces, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, y puede ir afinando muchísimo la conversación. Y en temas de que todo el mundo al principio decía, no, bueno, pero la verdad que el relacionamiento humano, la empatía y un montón de cuestiones que eran como vistas como muy humanas, no las va a poder superar. Y en realidad es mentira, hoy ChatGPT se pasa de empático, de hecho hoy tenés una conversación con ChatGPT y te dice que sos la mejor persona del mundo, que tu idea es buenísima, que sos maravilloso. Se le va un poco la mano, ¿no? Hoy ya la gente desconfía cuando te tratan tan bien. Pero es cuestión de afinar un poco el algoritmo y de a poco la empatía va a aparecer en términos de lo que podemos hacer con este relacionamiento. Pero lo que maravilla muchísimo a nivel tecnológico es cuánto tiempo este tipo de herramientas ha logrado
generar los 100 millones de usuarios, ¿sí? Y ChatGPT en 2 meses ha logrado tener 100 millones de usuarios. Con lo cual, las personas han adoptado muy rápidamente este tipo de herramientas. Obviamente no la utiliza todo el mundo, pero muchas de las personas ya saben de qué se trata, ya saben cómo usarlo, ya tienen conversaciones. Obviamente muchas de las personas que lo utilizan todavía lo utilizan como si fuera Google, no le sacan el 100% del provecho. Pero la curva de adaptación y de trabajo con esto ya es más que única, ¿sí? Con lo cual, el gran desafío hoy de las organizaciones tiene mucho que ver con dónde reemplaza la inteligencia artificial. Y cuando empezaron a salir este tipo de herramientas, todos pensábamos que iba a reemplazar a la parte más baja del organigrama, a los trabajos que se pueden automatizar, a los trabajos quizás como más baratos en términos de costos. Pero la realidad es que la inteligencia artificial ha llegado para reemplazar a todo lo que es mandos medios y gerencia, ¿sí? Entonces, el desafío hoy de la gente que está quizás queriendo un primer empleo, que está haciendo un mando medio, que está en una gerencia de una empresa, es bastante grande porque hoy todo ese tipo de desarrollo lo pueden utilizar con una inteligencia artificial, un bot, un agente de inteligencia artificial. Hay empresas hoy que se dedican a analizar en los trabajos los tipos de trabajos que se pueden automatizar y te venden una solución que es un agente de IA que va a hacer el mismo trabajo que la persona que tenés hoy asignada a esa y que ese mismo trabajo lo va a hacer un agente que te va a trabajar, si vos querés, 24 horas, que va a trabajar los 7 días a la semana, que no va a considerar feriados, que no se va a enfermar, que no tiene hijos, que realmente lo puede hacer de una manera incluso mucho más barata. Entonces, hoy en este mundo, el gran desafío para todos los que están en gerencias, mandos medios, coordinadores, pero también muchos de los que van a o quieren acceder a un primer trabajo, lo más probable es que se encuentren sin la posibilidad de hacerlo. Y el gran desafío también está en, y sobre todo para los empresarios, emprendedores, está en pensar en términos de estrategia, relacionamiento. Y muchos de los emprendedores, yo sé que cuando empezamos hacemos todo, y somos todólogos, hacemos de el empleado de menor rango, hacemos de jefe, hacemos de coordinador, vamos y cobramos, hacemos la factura, charlamos con nuestros clientes, pensamos la estrategia, ejecutamos, chequeamos la parte de redes sociales. Y ahí la inteligencia artificial te permite poder delegar esto de una mejor manera, ¿sí? Poder hacer mucho más trabajo del que hacías ahora. Pero el gran desafío para el emprendedor va a seguir estando en soltar la operativa y seguir pensando en la estrategia. Porque si nos cuesta confiar en personas para que hagan el trabajo, nos va a costar también confiar en la inteligencia artificial para que haga el trabajo. Y si vamos a estar ahí revisando todo y generalmente la inteligencia artificial tampoco es perfecta, como ningún ser humano es perfecto. El gran desafío es decir, bueno, ¿qué es lo suficientemente bueno como para dejar que esto se haga solo y se haga automático, ¿no? Entonces, como emprendedores también tenemos este desafío que sigue estando, que tiene que ver con la delegación, con el armado de estructuras que permitan hacer el 80% del trabajo y vos concentrarte en el 20% de chequear, controlar, pero también de plantear cuál es la estrategia correcta para tu negocio. Entonces, hoy, y un poco cuando me encontraba haciendo esta presentación, que es una actualización de una presentación que hice el año pasado, me da un poco de gracia ver cómo algunas cuestiones han cambiado muy rápido, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, Claude no era una inteligencia artificial que esté en boga, ¿sí? Hoy, si no usas Claude para trabajar, no estás usando la mejor inteligencia artificial que tenés a la hora de pensar en el trabajo. DeepSeek en ese momento salía, que era esta plataforma china que hoy se quedó un poco por detrás, pero que era mucho más potente. Grok empezaba a salir como la inteligencia artificial de Elon Musk. Gemini el año pasado todavía no estaba funcionando tan bien como hoy lo está haciendo.
Entonces, y hoy ChatGPT no es de lo mejor, pero es lo que más conoce la gente, ¿no? Como el, la vieja confiable de ChatGPT. Pero hoy el cambio es tan grande que tenemos que ir pasando de plataforma en plataforma, porque la carrera de las plataformas de inteligencia artificial por quien genera la inteligencia artificial definitiva, se va a seguir dando y cambian los puestos semana a semana, cuál es la mejor inteligencia artificial. Y nosotros que estamos ahí en el medio de la discusión, el gran tema es que tenemos que generar adaptabilidad para poder estar en todos estos lugares, ¿sí? Después cuando gane alguna y nos quedemos todas con esa, pero en el mientras tanto hay que jugar, hay que apostar a todos los caballos, ¿no? Es el que apuesta por un solo caballo va a perder acá. Entonces hay que apostar por todos. Y también va cambiando esto de para qué utiliza la inteligencia artificial la gente, ¿no? Muchos en un principio, o hace quizás un tiempo, para responder mails, hoy todo el mundo que recibe mail sabe que hay una inteligencia artificial y que no, ¿sí? Mensaje de WhatsApp, de quién nos está escribiendo esto, ya podemos identificar muy bien, ¿sí? Contestar cuestiones de finanzas, planificar viajes, ¿sí? Preparar una entrevista de trabajo, escribir un post de social media, ¿sí? Y yo para lo que más lo utilizo es para esto último, para poder resumir cuestiones complejas, ¿sí? Y poder entenderlas mejor y más fácil y más rápido, ¿no? Entonces, el mercado de la IA va a seguir creciendo a una tasa del 36% anual hasta el año que viene, ¿sí? Automatización y aprendizaje profundo son dos puntos claves a la hora de entender por dónde va la inteligencia artificial. El 77% de las empresas ya lo usan o están explorando la inteligencia artificial en sus procesos operativos. Y muchas de las empresas hoy están retrocediendo en este sentido de que no es tan seguro como pensaban que iba a serlo, de que no es tan barato. Hoy con la tokenización está siendo un poco más caro y es parte de lo que va a ocurrir, pues esta guerra va a hacer que lo que al principio pensábamos que los costos eran más baratos, hoy están poniéndole precios más altos, ¿sí? En 2025 contribuyó en 15,7 billones de dólares en la economía global. 60% de los empleados utilizan la IA en sus tareas diarias, algunas utilizan bastante. También el gran desafío para la gente con el uso de la inteligencia artificial tiene que ver con el pensamiento crítico. No porque lo diga la inteligencia artificial es verdad, ¿sí? Y yo lo que estoy viendo es mucha gente que utiliza inteligencia artificial y se acostumbró a no pensar y después eh, comete errores que si hubiera revisado un poco más, si hubiera pensado un poco más, no los estaría cometiendo, ¿no? Las empresas han mejorado la productividad, ¿sí? Y redujeron sus costos. El 90% de los hospitales en países de desarrollo ya utilizan IA para diagnóstico y gestión médica, porque te sirve mucho para bajar los costos de estos temas. El 67% de los usuarios están preocupados por los sesgos de los algoritmos de IA, lo que plantea desafíos en ética y regulación. ¿Ok? Entonces, en este escenario, donde la inteligencia artificial llegó para quedarse, tenemos que pensar cuáles son las habilidades que tenemos que reunir para poder liderar en este mundo. Y las habilidades, hay varias. Evidentemente, esto es parte de una reflexión mía, es parte de lectura, pero también es parte de haberlo pimponeado con inteligencia artificial hacia dónde va el mundo. Y estas conclusiones las saqué bastante rápido, no porque sea un genio, sino que la inteligencia artificial y te permite sacar conclusiones mucho más rápido de lo que nos permitían sacar antes, ¿no? Antes tenías que leer mucho, estudiar mucho, sacar tus propias conclusiones. Hoy le pones los artículos que te interesan, de los lugares que te interesan, que son confiables para vos. La inteligencia artificial te hace algunas preguntas, vos les haces otras preguntas, generas una conversación muy profunda, procesas información y podés tener estas conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las habilidades necesarias para liderar en la era de la inteligencia artificial? Y vamos a ir punto por punto en un ratito para
poder nada, profundizar en esto, ¿no? Y la primera es interesante, es aprender a aprender y a desaprender. ¿Sí? Porque en este mundo en el que vivimos no podemos parar de aprender. En un mundo cambiante, el aprendizaje es la única constante. Pero para aprender muchas veces tenemos que dejar de lado lo que ya habíamos aprendido, ¿sí? Desaprender para aprender. Y acá te recomiendo mucho un video que está en YouTube, que se llama la bicicleta al revés o algo así, donde este muchacho que está acá tiene un canal que se llama Smarter Every Day o Más Inteligente Cada Día. Y él hace un experimento que unos soldadores de un taller donde él trabajaba le pusieron un engranaje al manubrio de la bicicleta y cada vez que gira el manubrio para la izquierda, la rueda se gira para la derecha y cada vez que le hago el manubrio para la derecha, la rueda se gira para la izquierda. Lo que parecería un desafío sencillo en términos físicos, ¿sí? Se convirtió en un desafío muy grande en términos cognitivos. Porque cualquiera de nosotros, pensando ahora qué tan difícil puede ser manejar una bicicleta con el manubrio al revés, no tiene una idea de lo que le costó a este muchacho poder pasar este desafío. Los invito a ver el video, pero les spoileo un poco el final. Él estuvo 8 meses practicando todos los días para poder acostumbrarse a manejar una bicicleta con el manubrio al revés. 8 meses es un montón de tiempo, ¿sí? Porque uno lleva quizás un par de meses para aprender, ¿sí? Un mes si sos demasiado hábil, andás en bicicleta toda tu vida, pero desaprender a andar en bicicleta te lleva al menos 8 meses de práctica constante. Porque el cerebro tiene como distintos surcos que se van generando, así como en la calle de tierra, los días de lluvia, los vehículos pasan y van haciendo la huella. Nuestro cerebro genera esta huella de los aprendizajes que para desaprender tenemos que empezar como a poner tierra y empezar a generar el surco por otro lado. Entonces, este muchacho tardó 8 meses y algo para poder desaprender su manera de andar en bicicleta y aprender la nueva manera. Imagínate si para algo que parece sencillo tarda tanto tiempo, imagínate todas las creencias que tenés, todos los aprendizajes que ya tenés, todas las cosas diferentes que hoy haces y que cuesta dejarlas de lado para poder aprender de vuelta. En el mundo del trabajo, sencillo, cada vez que los que han trabajado en empresas grandes y han vivido un cambio de sistema en la empresa, es súper interesante ver cómo a la gente primero la capacitan, que hay un nuevo sistema, le enseñan a utilizar el sistema, se migra toda la información del sistema y la gente por las dudas sigue usando el Excel, ¿no? O sigue utilizando el viejo sistema. Porque les cuesta mucho adaptarse al nuevo sistema, porque hay una cuestión de miedo a que se pierda la información, por un montón de variables, pero desaprender la vieja manera de hacer las cosas para aprender la nueva nos cuesta muchísimo. Y fíjense cómo la inteligencia artificial pone en riesgo al menos 300 millones de empleos, según este estudio que salió en esta plataforma española, ¿no? Entonces, los trabajos como hoy los conocemos van a desaparecer y como emprendedores y empresarios tenemos que estar muy atentos a cuál es la demanda del mercado a partir de esto. ¿Qué es lo que va a desaparecer? Pero ¿qué va a aparecer nuevo que el mercado va a querer? ¿Sí? Porque acá no hay que desaparecen los trabajos y listo, ya está, no hay nada que podamos hacer. En estos momentos de crisis son momentos también de oportunidad, ¿no? Donde hay que estar atentos para ver qué nuevas cosas se generan. Hace 10 años atrás, nadie hubiera pensado, o pocos habían pensado, que iba a existir una carrera, un trabajo como community manager. ¿Sí? A mí la primera vez que alguien me planteó poner una empresa de marketing digital, dije, me suena raro. Pero cuando empecé a ver que cada día el mundo de las plataformas era más importante y se empezaron a desarrollar estas nuevas carreras, ¿no? Hoy un community manager, todos sabemos qué es, todos sabemos qué hace, todos sabemos qué es necesario y todos le pagamos para que nos manejen nuestras redes.
Pero en un futuro no sé si el community manager va a ser alguien que va a seguir estando en esta empresa, en este e-commerce. ¿Sí? A este CEO lo están puteando, roasted, o sea, en español lo están puteando, o lo están caneando, por haber despedido al 90% de su equipo de soporte y haberlos reemplazado por un chatbot de inteligencia artificial. ¿Sí? Esto está en Twitter o en X, esto es del año 2023. Pero fíjense, en ese momento ya se podía hacer el reemplazo y se puede hacer mucho más rápido, ¿sí? No hace falta que sepas de programación. Pero él dice que despidieron al 90% de su equipo de soporte y lo reemplazaron por un chatbot de inteligencia artificial. ¿Duro? Sí. ¿Necesario? Absolutamente. Los resultados, tiempo de la primera respuesta fue de 1 minuto 44 a instantáneamente. El tiempo de resolución de problemas fue de 2 horas 13 minutos a 3 minutos 12. Y se redujo los costos de, de soporte a clientes en un 85%. Y él pone en este hilo de Twitter cómo lo hicieron. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas vinieron para quedarse. Todas estas cosas debiéramos adaptarlo lo antes posible. Porque cuando hablamos de emprendimientos, el cliente siempre va a ser cliente, pero el cliente cada vez es más exigente, quiere las cosas más rápido, quiere las cosas más inmediatas, quiere las cosas de mejor calidad y quiere las cosas más baratas. ¿Sí? Y nosotros como clientes, que somos, pues todos somos clientes de algo, cada vez estamos más exigentes en este mundo. Entonces, hace varios años atrás, a la hora de contratar empleados, colaboradores, el coeficiente intelectual era algo que era importante para la gente. ¿Sí? Queríamos gente inteligente. Con el tiempo, y más con la pandemia, nos fuimos dando cuenta que lo intelectual no es tan importante, lo emocional es importante, porque queremos gente que sepa colaborar, que sepa trabajar en equipo, que sepa resolver problemas, que no se enoje constantemente, que no le agarre ansiedad, que se pueda motivar solo y venir a trabajar todos los días y cosas por el estilo. En el siglo XXI, con inteligencia artificial, lo que es importante es el coeficiente de aprendizaje también. ¿Sí? Esta capacidad de desaprender para volver a aprender, esta capacidad de adaptar las nuevas tecnologías, esta capacidad de perder el miedo a equivocarse y a tocar las cosas. Porque lo importante es la adaptabilidad infinita. En el mundo de hoy nos tenemos que adaptar constantemente y poder adaptarse es el nuevo superpoder del siglo XXI. Sí, el mundo en el que hoy vivís, quizás a fin de año es un mundo diferente. Y el cambio es cada vez más rápido. El segundo punto de las habilidades en este mundo de inteligencia artificial es saber empoderar y saber inspirar. Porque con gente vas a seguir trabajando, te guste o no te guste, ¿no? Hay gente que dice, bien, no vaya a trabajar con gente nunca más. Y con alguno vas a tener que trabajar. Entonces, ¿quién aceleró la transformación digital de las empresas? Sí, el COVID. Todo el mundo le echaba la culpa al COVID, pero cuando vino el COVID, todos hicimos una transformación digital. Todos aprendieron a usar la computadora, todos aprendieron a usar Zoom, todos aprendieron a poner la camarita, todos aprendieron a tener reuniones virtuales, porque evidentemente era una necesidad. Pero si hubiéramos tenido empresas cuya capacidad de adaptación era grande, ¿sí? A las tecnologías, no hubiera sido tan traumático la llegada del coronavirus, el aislarnos todos, porque la tecnología ya existía. Zoom existía hace 7 años atrás, no es que lo inventó la pandemia. Pero ¿cuántos sabían usar Zoom? Poca gente. ¿Cuántos sabían tener una reunión virtual? Poca gente. ¿Cuántos sabían tener una clase virtual? Casi nadie. La tecnología estaba, ¿sí? Nosotros solamente no nos habíamos adaptado. Y lo mismo pasa hoy con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está, ¿sí? Podés hacer agentes, podés hacer un montón de cosas, puedes hacer videos de Messi y esas cosas. Pero puedes hacer publicidades, puedes hacer webinars, puedes hacer capacitaciones para tu equipo. Es cuestión de ir viendo qué están haciendo los demás y copiarlo, porque no hay que ponerse colorado de decir, bueno, si los otros lo están haciendo, yo también lo puedo hacer. Hoy con la inteligencia artificial se puede hacer. Hoy hacer
una plataforma, una aplicación, una app para el celular o para... Sin saber programar es posible, ¿sí? Y no te va a costar 5 años poder hacerlo. En un fin de semana, si sos un poco obsesivo y trabajabas mucho, en un fin de semana podés tener una app lista, ¿sí? Antes había que pagarle a un diseñador web, había que contratar un informático, te tenías que explicar lo que querías, estabas mínimo un año para que te entregaran un primer borrador de lo que iba a hacer, no te gustaba, ibas y venías. Entonces, hoy la aceleración de esto es increíble. Otra cosa que tenemos que desarrollar este pensamiento creativo y estratégico y crítico también, porque evidentemente el tener una inteligencia artificial que muchas veces piensa por nosotros también nos va a volver un poco vagos a la hora de querer pensar. Pero tenemos que hacer que nuestro músculo cerebral no se atrofie y tenemos que estar constantemente en este ejercicio constante de pensar críticamente, pensar en la estrategia, ser creativos. Y a veces la gente me dice, "No, yo no soy nada creativo". Ser creativo es cuestión de copiar algo que existe, transformarlo, combinarlo con otras cosas y tarán, aparece la creatividad. Y a veces es un juego, ¿no? De cómo empezamos como tocando cosas, cómo lo vamos viendo y cómo lo vamos combinando con otras cosas y estas cosas aparecen. Y a veces está delante de nuestras narices y no nos damos cuenta. Sí, yo siempre utilizo el ejemplo de que las valijas tienen mínimamente 500 años de antigüedad, ¿sí? La rueda tiene 3000 años de antigüedad y la valija con ruedas tiene 40, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió antes ponerle ruedas a la valija. Estuvimos cargando valijas como idiotas durante muchísimo tiempo, o las rueditas no eran tan baratas, pero ponerle rueditas a una valija es justamente este ejercicio, ¿no? De, che, copio lo que tengo, lo transformo, lo combino con otra cosa y vemos que aparece. Porque la innovación tiene mucho de copiar, ¿sí? Entonces tenemos que estar al tanto de esto para trabajar nuestra creatividad. Y pensar en lo estratégico implica pensar más allá del corto plazo y las soluciones inmediatas y el apagar incendios, que es lo que estamos haciendo hoy. Implica pensar más allá del largo plazo. Implica salir de lo concreto, de lo que tocamos, de lo que estamos seguros, a pensar en conceptos, pensar en abstracciones, pensar en soluciones, pensar en problemas, pensar en cómo solucionar esos problemas. Porque nos gusta mucho hacer, nos gusta actuar, nos gusta resolver, pero también tenemos que pensar estratégicamente en reflexionar, en aprender, en filosofar incluso un poco, ¿sí? Para poder mantener este músculo de lo estratégico, ¿sí? Entonces, cuando damos un paso hacia atrás, ver un poco más el bosque, porque muchas veces el árbol nos tapa todo el panorama completo. Y finalmente, otra de las habilidades tiene mucho que ver con la comunicación efectiva y la colaboración, ¿sí? Y la verdad es que no sabemos comunicarnos bien. Yo y mi equipo trabajamos en un montón de empresas a lo largo del tiempo, y en todas las empresas la gente nos decía que tiene un problema de comunicación. ¿Y quién es comunicación? Comunicación no es nadie, es la gente que no se sabe comunicar. Y cuando no sabemos comunicarnos aparecen los malos entendidos, aparecen los problemas, aparecen las emociones que no son canalizadas correctamente, y no conectamos con el otro y no tenemos buenos resultados. Y generalmente lo que pasa en toda organización, sí, es esto, ¿no? ¿Qué es lo que quería el cliente? ¿Cómo lo diseñó el arquitecto? ¿Cómo lo entiende el contratista? ¿Cómo lo calculó el ingeniero? ¿Cómo lo construyeron? Pero ¿qué era lo que realmente quería el cliente? Y fíjate que hoy ser y trabajar con la inteligencia artificial requiere altas habilidades de comunicación. Porque vos no le podés poner a una inteligencia artificial un prompt de decirle, mira, hazlo así, más o menos.
tenés que explicarle en detalle. Y yo encuentro muchos líderes que le explican muy en detalle en inteligencia artificial de cómo lo quieren, y les va muy bien con la inteligencia artificial, pero que a la gente le explican muy vagamente lo que quieren y después se enojan con la gente porque no hacen como ellos querían. Entonces, el desafío de comunicación está, estuvo, estará, pero también tenemos que tener la paciencia y la tolerancia para saber explicarle bien a las personas qué es lo que queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, de qué manera lo queremos, e interactuar con las personas para poder tener el resultado final que necesitamos. Porque ni la inteligencia artificial te va a adivinar lo que querés y las personas mucho menos. Entonces, comunicación sigue siendo un desafío y lo va a ser más de acá en más porque los prompts tengo que aprender a saber desarrollarlos de la mejor manera posible. Y eso es comunicación. Entonces, este es el mundo en el que estamos. Es un mundo desafiante. Es un mundo que nos obliga a estar a la altura como empresarios, como emprendedores. También tenemos que desarrollar a los que tienen empresa y se pueden dar el lujo de contratar a alguien dentro de sus organizaciones que se dedique a la parte de inteligencia artificial, porque podemos tercerizar eso, lo podemos tercerizar. Pero le pasó a muchas empresas con el tema de marketing digital, por ejemplo, que lo tercerizaron y fueron como cambiando el proveedor, pero la capacidad instalada no está dentro de la organización. Entonces yo creo que el gran desafío de las empresas hoy es tener gente que se dedique a hacer esto, tener gente que se dedique a la optimización de los procesos que estamos haciendo, tener gente que se dedique a el armado de los agentes de inteligencia artificial, tener gente de inteligencia de negocios que sepa leer datos, que sepa entender e interpretar qué es lo que está pasando con la demanda, con los clientes, con la economía, y que sepa dar soluciones apoyadas por la inteligencia artificial y que podamos entre todos tener organizaciones mejores. ¿Sí? Es es una inversión, ¿sí? Obviamente. Pero el que no invierte ahora, después va a ser tarde para invertir. Sí, yo creo que este tren de la inteligencia artificial está pasando, estamos en los últimos vagones y nos tenemos que subir ahora, porque el siguiente tren no va a pasar por donde estamos nosotros ahora, va a pasar en la estación donde te deja el tren de la inteligencia artificial. Así que bueno, el momento es ahora, no es tan difícil, obviamente tampoco es fácil, pero este es el momento para subirse porque después va a ser tarde. Ok, yo con esto estoy, Rodri, creo que estamos bien de tiempo, ¿no? Podemos hacer como preguntas, respuestas, no sé si hay alguna pregunta con respecto a Estamos esto. súper bien, Sebastián. Muchísimas gracias por esa exposición. Sí, tenemos acá ya una consulta de Raúl. Aprovecho a todos para decirles que dejamos un pequeño cuestionario en el chat un formulario de evaluación de los webinars. Siempre les pedimos, por favor, se pueden tomar 2 minutos, les tomará responder el formulario. Es simplemente, entonces, no, a nosotros nos sirve para seguir mejorando estos espacios. Así que si tienen un tiempito, les animo a que puedan completar el formulario. Bueno, la pregunta de Raúl ¿es la calidad del dato actual de las empresas un problema para tener éxito en los proyectos de IA? Totalmente, porque la inteligencia artificial no discierne datos verdaderos de datos falsos. Vos podés generar algoritmos donde se pueda depurar, pero mientras más verdaderos sean los datos, mejor. Porque va a utilizar eso para poder hacerlo. Yo no soy un especialista en IA, quiero aclarar eso, soy un especialista más en liderazgo y estas cosas, con lo cual con lo otro tocó de oído. Pero evidentemente, y no solamente con inteligencia artificial, el negocio, mientras más datos verdaderos tengas, mejor. Y siempre fue así, siempre será así. Tengo entendido, a ver, Cayo Cosa, ¿cómo está la situación de los delirios en las diferentes herramientas? Tengo entendido que con las últimas versiones
de Claude, de ChatGPT, el tema de delirios bajó bastante. Por eso, que baje bastante no quiere decir que ya no existan, ¿no? Con lo cual el pensamiento crítico es importante, ¿sí? Porque vos tenés que saber y estar atento cuando está delirando y el especialista tiene que seguir estando atento a esto. Por eso, eh, realmente no es que vamos a reemplazar al 100% de las personas, sino que el especialista que va a estar detrás de la inteligencia artificial tiene que ser alguien con muchísimo pensamiento crítico. Pero tengo entendido que ha bajado muchísimo lo que ocurría con esto, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Sebastián. También acá nos está llegando una pregunta. Vos estuviste hablando, ¿verdad? Que tenemos que empezar a delegar, saber cómo delegar. Justamente eso es una de las tareas como líderes, saber cómo delegar. ¿Y qué te parece alguien que está empezando a utilizar herramientas que eh, todavía no tiene mucha expertise? ¿Qué es lo primero que vos le recomendarías empieza a delegar a una herramienta de inteligencia artificial? Y todo lo que es automático, lo que es automático, no, todo lo que es repetitivo, todo lo que, todo lo que es aburrido en general, de estas cosas que, no sé, cargar datos. Hoy con Claude hice algo maravilloso que es ponerle los resúmenes de mi tarjeta de crédito para que me haga un análisis financiero. Porque yo, digamos, como no tengo mucho tiempo y a veces cargar estas cosas lleva tiempo y había que subirlo a una plataforma y siempre había error y todavía no había eh, como la tecnología ante la inteligencia artificial que pudiera como procesar estos datos y siempre lo dejaba para más adelante, ¿no? Y ese, después lo hago, después lo hago, después lo hago, no lo hacía nunca. Y cuando apareció Claude y empecé a ver a alguna gente que ya lo estaba utilizando y me encontré, por ejemplo, a Santiago Bilinqui, que el tipo contaba su experiencia de cómo subió todas sus tarjetas de crédito. Evidentemente el tipo tiene mucha más tarjeta de crédito y mucha más plata que yo. Y cómo esto le sirvió para armar sus finanzas y estar al día con eso y saber en dónde se iba la plata y cosas por el estilo. Me pareció maravilloso y yo lo estoy aplicando. Porque si vos esperabas que nos sentemos a cargar los datos y no lo íbamos a lograr nunca. Entonces, este tipo de cuestiones, y que aparte son repetitivas, porque todos los meses tenés que subir el resumen de tarjeta de crédito. Hay algunos locos que conectan la inteligencia artificial al banco y te lo hace automático. Yo no llego a confiar tanto. Pero bueno, pues se puede hacer también, ¿no? Perfecto, perfecto, Sebastián. Acá Cayo también comenta, Notebook LM también está trayendo actualizaciones interesantes. Sí, realmente Sí, Notebook, Notebook LM es buenísimo. La verdad que dentro de las herramientas de Google son todas muy buenas. Pero Node ULM lo que tiene es que vos vas subiendo cosas, eh, te puede hacer un webinar como para que estudies algo, toma toda la información que vos le subas nomás, no es que pierda un poco el control de información que no es de lo que vos subís, la verdad que espectacular, ¿no? ULM. y además de lo repetitivo, Sebastián, si queremos ir aumentando un poquitito más eh, de riesgo, digámosle, o de inversión en cuanto a sumergirnos realmente a las herramientas de IA, ¿cuál sería el criterio para dejar algo a una herramienta o a una persona? O sea, ¿cuál te parece que es el criterio para decir, bueno, acá sí, hacer como hizo esta empresa, ¿verdad? Que dejó ir a un 90% de su equipo de soporte al cliente eh, y empezó a trabajar, ¿verdad? Con chatbot de IA. Yo siempre hago la pregunta a las personas, ¿saben cuánto vale una hora de su tiempo? Y creo que la primera respuesta a responder es esa. Porque si vos no sabes cuánto vale una hora de tu tiempo, no sabes si utilizar un agente de IA o un chatbot es caro o barato. ¿Sí? Porque todo es caro o barato comparado con qué. Y evidentemente, si estás empezando y tu negocio es chiquito y un montón de cosas, y bueno, quizás va a ser bastante caro la adquisición de esto. Pero si ya vos tenés un emprendimiento que se mueve, que tenés clientes, que funciona, etcétera, fíjate cuánto de tu tiempo te la pasás haciendo cosas que las podría hacer alguien más. ¿Sí?
porque no son el secreto de tu negocio, porque no es lo más importante que tenés que hacer. Y fíjate cuántas de esas cosas que las podría hacer alguien más, te resultaría más barato que haga alguien más. Porque si vos dedicas tu tiempo a hacer lo más importante, ¿cómo repercutiría en ingresos tu negocio? Es una ecuación que hay que hacer, pero la pregunta inicial y principal es ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? ¿Sí? Y creo que es un ejercicio que no todo el mundo hace y que deberían hacer más, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, bueno, también acá tenemos una consulta. Si todos empiezan a usar herramientas de IA, ¿cuál es el verdadero diferenciador de una empresa? El otro día estábamos con alguien, pues íbamos a trabajar en una empresa de bebidas gaseosas, ¿no? Y tenían la puerta, la, como una gigantografía de una imagen en IA de gente tomando esa gaseosa. Y uno de mi equipo me hizo el comentario de, estoy podrido de las imágenes con IA. ¿Sí? Y hace poco fue el Día de la Madre, el Día del Padre. ¿No vieron que todos los flyers eran más o menos iguales, con la misma gente? Y evidentemente, como todas estas cuestiones donde aparecen y todo el mundo se vuelca a eso, pero termina siendo momentáneo, porque quizás diferenciarse no es hacer lo más sencillo, sino también seguir poniéndole y agregándole valor. Evidentemente tenemos que encontrar un equilibrio entre, ok, qué es IA, pero también qué es utilizar inteligentemente la IA, cómo podemos ser creativos, cómo podemos pensar estratégicamente, cómo podemos agregar valor. Sí, porque si vos le pones a cualquier inteligencia artificial, hacerme un flyer para el Día de la Madre y utilizar la primera versión que te sale, y como hicieron la mayoría, es el resultado que estamos teniendo. Pero si le pones pienso y pensar estratégicamente y te fijas cómo poder agregar valor a tus clientes, seguramente se te van a ocurrir 820.000 cosas más. Y ahí está la verdadera diferenciación. ¿Sí? El tema es, porque la IA es una herramienta. Hay gente que, no sé, que hace, que pinta paredes de las casas. Y hay gente que te entrega un mejor trabajo del otro. Y la herramienta es la misma. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos diferenciamos con los demás teniendo la misma herramienta? Y hay muchísimas maneras de diferenciarse. ¿Ok? Así mismo, Sebastián. Bueno, no sé si hay más consultas, dudas. Yo creería que no. Eh, entonces, bueno, de verdad apreciamos muchísimo tu tiempo, Sebastián. Muchísimas gracias por todo lo que nos estuviste comentando. Realmente, así como decís, tenemos que empezar a pensar con la IA. Es una herramienta, no dejar que la IA piense por nosotros. Entonces, es algo de lo cual no podemos escapar y estos espacios son para poder reflexionar. Somos como emprendedores, necesitamos saber cómo implementar estas herramientas en nuestro día a día, en nuestros procesos y hacerlo de forma inteligente, no, no simplemente sumarnos por sumarnos. Y bueno, te agradezco muchísimo por este espacio, a todos los que se unieron a este webinar. No, Sebastián es uno de nuestros socios plus de ACEPI y viene colaborando con las mentorías ya desde el año pasado, así que les animo, si quieren tener una mentoría con Sebastián, súmense a CEPI como socios plus. Pueden escribirnos, vamos a estar dejando acá el número del corporativo ACEPI. Pueden escribirnos, vamos a estar comentando, todo para invitarles al programa de mentorías que tenemos. Y también, bueno, una última vez, agradecerle a las empresas que nos apoyan, a el Personal Pay, a Cervepar, a Embaco Pop, a Encom, a Centria, a Prim Prim, a Santa Clara y a Girolabs. Así que muchísimas gracias de nuevo, Sebastián, por este espacio y a todos los que se nos unieron. Muchas gracias a todos. Que les vaya súper, súper bien. Nos Ahí vemos la están, próxima. ahí están pidiendo tu contacto, Sebastián. De nuevo, si nos pueden escribir ahí al número que dejamos, nosotros vemos ahora para dejarle el correo, Sebastián, para que puedan escribirle cualquier consulta entonces, que tienen con él. Entonces
le pueden escribir. Así que escríbanos nomás y nosotros nos encargamos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Dale, genial. Gracias, Rodri. Nos vemos. Gracias a todos. Chau, chau. Chao, chao.